Bueno chicos, lo que nos compete ahora es desarrollar la unidad número 2, que es metodología de programación. En este tema lo que vamos a desarrollar básicamente va a ser los métodos que vamos a utilizar para diseñar un algoritmo. ¿Sí? Hay dos métodos que vamos a ir desarrollando, que es diagrama de flujo y pseudocódigo. En la cual es un tema muy importante porque es la base del programador, es la base donde el programador se va a sentar y va a comenzar a diseñar el algoritmo, ¿sí? A través de estos dos métodos. Bueno, vamos a comenzar. Dice que la resolución de un problema con una computadora se hace escribiendo un programa que exige al menos los siguientes pasos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esto que eran las fases del algoritmo? ¿Sí? Un poquito más detallado. La fase del algoritmo habíamos dicho que era primero era el análisis del problema, ¿sí? Habíamos hablado también lo que es el diseño del algoritmo, donde el problema que nos compete nosotros ahora desarrollar, la codificación del programa, o sea, una vez que ya diseñamos el algoritmo a través de un diagrama de flujo, un pseudocódigo, vamos ya a un lenguaje de programación para poder codificarlo. Luego, una vez que lo codifiqué, yo tengo que ver si que funcione ese programa, entonces lo tengo que compilar y lo tengo que ejecutar. ¿Sí? Ahí ya sería la transformación del algoritmo en un programa ya que esté sin errores, ¿sí? Depurarlo completamente. Y por último viene ya lo que sería la verificación y depuración del programa junto con la documentación y el mantenimiento, ¿sí? Que ese sería el punto 4 que vemos aquí, es la ejecución y validación del programa. ¿Sí? Yo lo tengo que ejecutar y tengo que validar que todo esté funcionando, todos los pasos estén funcionando. Por ejemplo, es muy importante el tema de validación de un programa, que siempre yo les pido, es que el programa esté validado. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, en un campo estoy utilizando variables, estoy utilizando números enteros, por ejemplo, viene el operador y coloca letras, tiene que saltar un mensaje de error o bloquearlo, ¿sí? O sea, validar esos datos que no son datos correctos, ¿sí? Si yo tengo que ingresar, por ejemplo, la cantidad de alumnos, ingreso letras, me tiene que largar un error. Si el programa mismo me tiene que largar un error o que vuelva a intentar o que diga, tiene que ingresar datos numéricos. ¿Está? La validación es muy importante, que es el último paso, junto con la documentación, que también es importante. Bien, uno de los objetivos fundamentales de esta unidad, como dijimos anteriormente, es el aprendizaje y el diseño de los algoritmos. Para eso vamos a ver vamos a ver los más comunes, que son el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ahí se me corrió un poquito la diapositiva porque viene primero la diapositiva esta, diagrama de flujo. Un diagrama de flujo o flowchart es una técnica de representación del algoritmo más antigua, pero su utilización ha disminuido desde la aparición del lenguaje de programación estructurado. Es cierto, siempre se utilizó lo que es este tipo de estructura para poder diagramar los algoritmos. Pero ¿qué pasa? Con la aparición de los lenguajes de programación estructurado, ¿se acuerdan que también se dio ese tema en los lenguajes de programación estructurado, que era la programación estructurada? ¿Se acuerdan que dijimos que eran técnicas que generan programas que solo permiten utilizar tres estructuras de control? Las tres estructuras de control son la secuencia, que serían instrucciones que se generan secuencialmente, la alternativa, utilizando la sentencia if, y la iterativa, que son los bucles condicionales que se utilizan, ¿sí? Cuando aparecieron los lenguajes de programación estructurada, es como que se dejó de lado un poquito lo que es el diagrama de flujo. Sin embargo, se usan para describir procesos con una amplia variedad de campos, se utiliza en la economía, se utiliza en la industria, en la psicología cognitiva, ¿sí? Son símbolos que tenemos que ir respetando y saber qué significa cada uno de los símbolos, ¿sí? El diagrama de flujo, como dijimos, es un método de representación gráfica que utiliza un conjunto de símbolos de forma que cada paso del algoritmo se visualiza dentro del símbolo adecuado, y el orden que se realizan los pasos se representa por medio de flechas que indican el flujo lógico del algoritmo. Entonces, básicamente es una secuencia de símbolos, ¿sí? Que van a estar ordenados, esos símbolos van a estar ordenados por unas flechas, que esas flechas van a indicar el flujo de información, o el flujo, mejor dicho, el flujo de lógico de los datos, ¿sí? O por dónde va a ir el algoritmo en sí. Eso sería lo que es un diagrama de flujo, concepto de diagrama de flujo.
Aquí están los símbolos más comunes. Ahí tenemos los símbolos, por ejemplo, tenemos las flechas, diferentes orientaciones. Tenemos las horizontales, verticales, son las líneas de flujo. Muestra la dirección y el sentido del flujo del proceso conectado de conectando los símbolos. Después tenemos el símbolo que es como una cápsula, es el símbolo de inicio y también de fin. Es cuando yo voy a comenzar el algoritmo y cuando lo voy a finalizar el algoritmo, utilizado para iniciar un proceso o terminarlo. Después tenemos el paralelogramo, que es un símbolo de ingreso de datos, o sea, de entrada y salida de datos. Los datos son los datos que se utiliza para realizar cierta actividad. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, ingresa el número de libreta, ingresa el número de DNI, ¿sí? Estamos ingresando por teclado eso. Después tenemos lo que es el símbolo de proceso, que es un rectángulo. Aquí se van a detallar las tareas o los cálculos, los procesos que se debe hacer el algoritmo, ¿sí? Y después tenemos el rombo, que es el decisión. Este sí tiene, como indica, puntos en que se toman decisiones, o sea, por un sí o por un no. Por un sí hago tal cosa y por un no hago tal otra cosa. Es el símbolo de decisión. Después tenemos el símbolo de impresión, que es de imprimir documento. Es justo cuando ustedes tienen que realizar cierto cálculo y luego imprimir esa información o imprimir ese resultado o mostrar por pantalla, ¿sí? En este caso se utiliza para impresión de documento ese símbolo. Después tenemos los conectores. Hay dos tipos de conectores. Uno es el conector que está dentro de la misma página, ¿sí? Que hace conexión a otro algoritmo, a otro diagrama de flujo. Después tenemos el conector de página, que es que yo finalice la página en un algoritmo, me traslado a la segunda página, puedo hacer la secuencia con ese símbolo. Y después tenemos el de pantalla, que imprime mensaje o resultado en pantalla. Toda esta simbología o diagrama de flujo, mejor dicho, está normalizado. El Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI, es la que regulariza o la que controla estos símbolos. ¿Cuáles serían las ventajas que tiene los diagramas de flujo? Una rápida comprensión de las relaciones, porque es fácil de comprender. Una vez que yo ya sé identificar cada símbolo, lo que hace, es fácil de entenderlo, ¿sí? También una buena comunicación en lo visual. ¿Por qué hablamos en lo visual? Porque dice que como son gráficos y el cerebro capta la parte gráfica muy rápido, entonces es fácil de memorizar y fácil de comunicarnos, ¿sí? Me permite también identificar los errores y nos da la oportunidad de corregir y mejorar el proceso. Esto también, yo puedo, a través de la lectura del diagrama de flujo, puedo identificar los errores, saber cómo corregir ese error para luego mostrar el resultado correcto, ¿sí? Hacerlo en la marcha, en un proceso. ¿Cuáles serían las limitaciones que va a ofrecer o las desventajas que ofrece los diagramas de flujo? Que por ahí, si los diagramas de flujo son muy extensos, son muy detallados, ¿por qué? Porque por ahí es un sistema y hay que hacerlo todo en diagrama de flujo y es muy extenso, lleva mucho trabajo, entonces ahí se complica la utilización, porque es muy complicado de entenderlo, ¿sí? Otra de las desventajas, que no existen normas que indican el nivel de detalle que debe incluir en un diagrama. No hay una norma que diga, bueno, este es el nivel de detalle que usted tiene que utilizar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo. Hay un problema, dice obtener el promedio de nota de los alumnos de programación 1. Está en un lenguaje natural o en un lenguaje coloquial, y después tenemos la especificación utilizando ya variables, ¿sí? En la primera columna es un lenguaje natural, por ejemplo, comenzar el programa, pone en 0 el contador y suma de nota. Fíjense los símbolos que se van utilizando, el de comenzar, que hablamos que era el inicio, el rectángulo, el rectángulo, que es el que va a inicializar en 0 tanto la suma de nota como el contador de alumnos o la cantidad de alumnos. Después tenemos el de la lectura de datos, ¿sí? El ingreso de datos. El sistema tiene que leer esos datos, entonces va a leer la nota del alumno. Una vez que leyó la nota del alumno, va a preguntar, ¿hay más alumno? Si no hay más alumno, si hay más alumnos, voy a sumar un alumno al contador. Entonces, si estaba en 0 el contador de alumno, ahora va a sumar 1. Entonces va a haber un alumno. Y luego sumo su nota, ¿sí? Sumo su nota. Fíjense el rectángulo, que es el de proceso, ¿sí? Y después vuelve nuevamente a consultar, a leer la siguiente nota. Ven la flecha que vuelve nuevamente al símbolo de lectura de las notas, y vuelve a leer al segundo alumno y pregunta, ¿hay más alumnos?
Y si hay más alumnos, vuelvo a contar nuevamente el segundo alumno y así sucesivamente hasta que cuente todos los alumnos necesarios que tiene eh, la, la materia de programación 1. Si no hay más alumnos, entonces yo ya calculo, cierro todo eso y calculo el promedio. ¿Y cómo se va a calcular el promedio? El promedio se suma todas las notas dividido la cantidad de alumnos. ¿Sí? Primero tengo que sumar toda esa nota dividido la cantidad. Luego mostrar, y por último muestro el promedio calculado. Y finalizo el algoritmo. ¿Sí? No es tan complicado porque fíjense que ustedes van identificando cada uno de los símbolos, es fácil de poder llegar a la comprensión del algoritmo. En el caso de las variables, por ejemplo, con alum dice igual a 0 o suma nota igual a 0, son las variables que se van a definir, ¿sí? Y van a estar inicializados en 0. Se lee la nota, luego se pregunta fin de datos o no hay más datos. Si por un sí y por un no, sigo contando los alumnos, sigo sumando las notas, y por un sí ya calculo el promedio y luego imprimo esos promedios o muestro por pantalla esos promedios y finalizo el algoritmo. Fíjense que ahí están utilizando variables y que es el tema que también nos va a competir ahora, que tenemos que saber qué es una variable, qué es un acumulador, qué es un contador, una iteración, un bucle, ¿sí? O el famoso loop. Dice que las variables son espacios reservados en la memoria que, como su nombre lo indica, puede cambiar el contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Una variable corresponde a un área reservada de la memoria principal de la computadora, ¿sí? Acumulador, la palabra ya lo dice, va acumulando ¿qué? Va acumulando datos. También es una variable definida por el programador que hace referencia a una dirección de memoria que almacena un total móvil, ¿sí? De valores individuales a medida que vaya apareciendo el proceso. Por ejemplo, las notas de los alumnos. Fíjense que en el ejercicio, en el diagrama de flujo anterior, dijimos las notas de los alumnos. Las notas de los alumnos es un acumulador porque va acumulando las notas, ¿sí? Si sacó 7, después sacó 6, después sacó 5, ¿sí? Va acumulando notas. Por eso se llama total móvil. Esta dirección o posición de memoria debe ser inicializada siempre en 0. Contador. También es una variable que se incrementa en un valor constante, ¿sí? Y se utiliza para registrar el número de veces que se presenta un evento. Por ejemplo, el tema de los alumnos, la cantidad de alumnos. A medida que se iba iterando, iba contando los alumnos, ¿sí? El primer alumno, el segundo alumno, el tercer alumno y así. Entonces, a medida que se itera el programa, va contando la cantidad. Ejemplo, para contar los alumnos procesados, se incrementa en 1 para cada lectura de los alumnos, ¿sí? Iteración o bucle es un conjunto de instrucciones que se procesa repetidamente hasta que se cumple la condición de salida, el famoso condicional que hoy vimos, el rombito, que por un sí hacíamos tal cosa y por un no hacíamos tal cosa, hasta que salga por el no, era la salida. Bien, vamos a entrar ahora al otro elemento o la otra metodología de diseño de algoritmo, que es el pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo es un lenguaje de especificación más natural, ¿sí? O descripción de algoritmo que facilita los pasos de la codificación en el lenguaje de programación. Es mucho más natural, entonces es más cercano también al lenguaje de programación. Por ahí muchos prefieren primero comenzar a diseñar el algoritmo en un pseudocódigo que en un diagrama de flujo, porque lo facilita más, porque es más natural, es más familiar, ¿sí? Entonces que es más fácil de entender para las personas que el código de programación. Y es cierto, porque por ahí el código de programación, el código del lenguaje de programación viene en inglés, tenemos que saber las palabras reservadas, saber cómo se inicializa. No puede ser ejecutado por una computadora directamente, aunque existan algunas herramientas que permitan el diseño y la prueba de pseudocódigo. También, esto no es que se va a ejecutar directamente, lo vamos a ir haciendo paso por paso y ver si está bien o está mal lo que estamos calculando, porque por ahí yo respeto todos los pasos del algoritmo, pero por ahí la lógica está mal, ¿sí? Pero por eso que también hay programas que si yo lo puedo configurar bien esos programas, por ejemplo el programa PCIN, si utilizo el PCIN lo configuro y puedo programar con el lenguaje, con pseudocódigo y ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y también lo que tiene PCIN también es que podemos transformar ese pseudocódigo a un diagrama de flujo automáticamente, ¿sí?
Eso después lo van a ver seguramente con el profe de práctica. No sé si van a utilizar PCIN o lo van a usar manualmente. Seguimos. Ventajas. El programador puede encontrarse, una de las ventajas, o el programa puede encontrarse en la lógica y en la estructura de control del programa sin preocuparse por las reglas del lenguaje de programación específico. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque yo por ahí no conozco mucho el lenguaje de programación, pero al desarrollar el pseudocódigo y respetando la lógica de lo que quiere el programa o resolver lógicamente ese programa, está bien. ¿Sí? No me voy a preocupar en lo que es el lenguaje de programación, voy a desarrollar lo que es el programa en sí con la lógica correspondiente. Facilita la modificación del algoritmo si se descubren errores, pueden ser traducidos fácilmente al lenguaje de programación, como dijimos anteriormente. Una vez que yo ya sé bien lo que entendí bien mi pseudocódigo, lo puedo trasladar o codificar ya a un lenguaje de programación. Hay varios lenguajes de programación, Pascal, Fortran, C, Java, dependiendo, obviamente, si es estructurado o orientado a objetos. ¿Cuál es el formato que va a tener el algoritmo? Se divide en dos partes, o sea, uno que es la cabecera y el otro el bloque del algoritmo. Cuando hablamos de cabecera, estamos hablando del inicio, o sea, cómo se va a llamar el programa, ¿sí? Cómo se denomina ese programa. Y después tenemos los bloques del algoritmo que se dividen en dos partes, que son la sección de declaración y las secciones de acciones. La sección de declaración se van a definir las variables, ¿sí? Los contadores, los acumuladores. Y la sección de acciones es prácticamente la ejecución, o sea, el proceso. Calcular un promedio, calcular la superficie, mostrar por pantalla, ¿sí? Son todas las acciones que se van a ir desarrollando. El método que seguiremos para representar los algoritmos es este formato. El algoritmo, que es identificador, que significa identificador, a qué se refiere, por ejemplo, cálculo de porcentaje, cálculo del promedio. Defino las variables, que es la sección de declaraciones, los tipos de datos, o sea, qué tipo de dato tiene y su variable correspondiente. Defino las constantes también, qué valor va a tener esa constante. Y luego comienzo el inicio, que es a donde se ejecuta el programa, que es el cuerpo del algoritmo, ¿sí? Todas las sentencias correspondientes para que se ejecute ese programa. Bueno, ya vamos finalizando y vamos a ver lo que es el análisis del algoritmo y el concepto de eficiencia. Es muy importante saber la eficiencia que va a tener un algoritmo. Dice que la característica básica que quiere tener un algoritmo es que sea correcto. ¿Qué significa que sea correcto? Es decir, que produzca el resultado deseado en tiempo finito, en tiempos cortos. ¿Sí? Un programa no tiene que ser tan extenso en la ejecución, se tiene que ejecutar en el momento. Adicionalmente puede interesar que sea claro, que esté bien estructurado y que sea fácil de usar y que sea fácil de implementar y que sea eficiente. ¿Sí? Básicamente eso, que sea eficiente, que se ejecute rápidamente. Fíjense, cuando nosotros tenemos que ejecutar un programa y tarda muchísimo, es porque está ocupando demasiado espacio de memoria, es porque es muy largo el código, por lo tanto tarda mucho, por lo tanto el programa no es eficiente. ¿Sí? Eficiencia es cuando el programa se ejecuta rápidamente y ocupa menor porción de memoria. Referido a los algoritmos en informática, se utiliza el uso de la palabra eficiencia haciendo referencia al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Es decir, diremos una solución es más eficiente en cuanto a la utilización de ese recurso. ¿Cuáles serían esos recursos? El tiempo de ejecución y el espacio utilizado en memoria. Esos serían los recursos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de programar. Tenemos que el programa sea lo más rápido posible y que utilice menos memoria, menos espacio de memoria. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la cual es un problema que tienen que sumar y se obtener la suma de los primeros 6 números naturales. Y hay 3 tipos de soluciones, ¿sí? En alguna utilizando variables, en la otra utilizando una estructura de control y la otra utilizando la forma más fácil, que por ahí la forma más fácil es la forma más rápida y la más eficiente.